Hola hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a alabar al Señor esta mañana. Entonces ahí donde estés, acompáñame en una oración y vamos a alabar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu fidelidad. Te damos gracias por esta mañana que nos permite despertar, Señor. Queremos alabarte, queremos ser agradecidos contigo, Señor, por todo lo bueno que has sido, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que harás, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo y que recibas estas alabanzas de lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Entonces ahí donde estás, cántale, gózate en Él, alábale a Él. Amén. Cántale, fiel. Fiel eres tú, Señor. Fiel eres tú, Señor. Tú no cambiarás. Tú nunca fallas, Dios. Fiel. Fiel eres tú, Señor. Fiel eres tú, Señor. Tú no cambiarás. Tú nunca fallas, Dios. Santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Santo, Santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. En inglés, wide is your love and grace. Wide is your love and grace. You never change. You never fail, oh God. True are your promises. True are your promises. You never change. You never change. You never fail, oh God. So we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. So we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Eras eres, siempre tú serás. You were, you will always be. Eras, cántalo una vez más. Eres, siempre tú serás. You were, you will always be. So we raise up holy hands to praise the Holy One who was and is to come. Santo eres. Santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. So we raise
inglés, cántale. Santo eres tú, Señor, y digno de alabar. Eres y siempre tú serás. Sí, Señor, eres y siempre tú serás. Eres y siempre tú serás. Amén. Amén. Dios es bueno. Sí, Señor, tú eres digno de tu alabanza. A ver, ¿dónde estás? Cántale, Señor. Quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En inglés. I lift my hands to you, my precious Savior, wonderful Jesus, miraculous Lord. Oh, come and fill this place with your presence. Let your power rain down upon us here, and I believe in you and what you do in me, and I believe in you and what you do in me, in me, in me. We give you all of the glory, we give you all of the honor, precious Son of God. We give you all of the glory, we give you
Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos en esta mañana, Señor. Porque solamente tú eres digno de toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra en este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos una vez más. Por favor, vayan por sus Biblias, compartan esta transmisión y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias. Welcome, family. It's good to be here with you today. Bienvenidos, familia. Es bueno estar aquí con ustedes este día. Before we get started with our Bible study, we just want to share a couple announcements with you. Antes de comenzar con el estudio bíblico, queremos compartirles los anuncios. Want to remind you that on Monday through Saturday at 7:30 p.m. we have something for you. Queremos recordarles que de lunes a sábado a las 7:30 de la noche tenemos algo para ustedes. On Mondays, Pastor Vince teaches a devotion and has a time of prayer. Los lunes, Pastor Vicente nos enseña un devocional y también un tiempo de oración. On Tuesdays, we have a discipleship class. Los martes tenemos discipulado, clase de discipulado. On Wednesdays, we have our midweek study. Los miércoles, nuestro servicio de mitad de semana. On Thursdays, Dr. Hatchett does a great teaching through some basic theology. Los jueves, Dr. Hatch nos enseña una clase muy interesante acerca de teología básica. On Fridays, the young adults are meeting at the church. Los viernes, los jóvenes adultos están reuniendo en la iglesia. So if you're from the age 17, 18 years old up into 30 years old, you're welcome to meet at the church at 7:30 on Friday nights. Entonces, si tienes entre 17, 18 años hasta 30 y 30 y tantos, eres bienvenido para reunirte con nosotros ahí en la iglesia. On Saturdays, Israel teaches a new believers class. Los sábados, el hermano Israel enseña una clase de nuevos creyentes. And then, of course, on Sundays, we have our Sunday Bible study at 11 a.m. Y por supuesto, los domingos tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana. Okay, so as you know, we have our home fellowships on Sunday morning. Y como ustedes ya saben, estamos teniendo reuniones en hogar los días domingos en las mañanas. So if you want to come with us, if you want to be a part of those home studies, want to encourage you to be at the church from 10 a.m. to 10:30. Somewhere in there, we are leaving the church at 10:30 to go to the homes. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, quieres venir a una de las casas donde estamos reuniendo, puedes venir a la iglesia, ahí es el punto de reunión. Nos vamos a ver de ahí de 10 de la mañana a 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana nos vamos a ir a las respectivas casas. So hopefully you'll be able to make it and come fellowship with us physically in those home studies. Entonces esperamos que tú puedas llegar y ser parte de estos grupos en hogar. But if not, of course, we'll have the video of the Bible teaching streamed to you. Pero por supuesto también vamos a continuar teniendo los videos en línea para ti si no puedes venir. Okay, so we have some hope. Entonces tenemos algo de esperanza. And we are waiting for the government to make an announcement that we are going to get an orange light and be able to go back to the church and congregate in the church building at a limited capacity. Entonces estamos esperando que el gobierno oficialmente nos diga ya que cambiamos a semáforo anaranjado para que podamos reunirnos en la iglesia con las diferentes lineamientos que nos dan y que va a ser a una capacidad reducida. Okay, now they should be confirming that for us hopefully this week or early next week. Entonces esperamos que ya nos confirmen eso esta semana que viene o tal vez en la otra próxima semana. But we want to wait until it's a for sure thing. Pero nosotros queremos esperar hasta que es algo seguro oficial. So our hope is that by the 9th of August, the 9th of August will be our first Sunday back at the building. But again, we'll keep you updated week by week. Entonces nuestra esperanza es que el domingo 9, perdón. Yes. Domingo 9 de agosto ya sea el primer servicio donde nos reunimos otra vez en el edificio de la iglesia, pero vamos a mantenerlos actualizados con esta información. Well, would you pray with me as we begin our Bible study? Bueno, oran con nosotros para comenzar. Father, thank you Padre, te agradecemos for the opportunity to just come before you and to hear your word taught. por la oportunidad, Señor, de venir delante de ti y escuchar tu palabra siendo enseñada. Lord, we know that your word, that the word of God is the power of God unto salvation for those who believe. Señor, sabemos que tu palabra, que el evangelio es el poder, Señor, para salvación de aquellos que creen. We know that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And so as we come together, we open your word for this short amount of time.
Entonces, Señor, al venir aquí juntos, abrimos tu palabra, Señor, por este corto tiempo. We pray that you would strengthen Y te us, pedimos que tú nos fortalezcas, challenge nos us, retes, transform nos us transformes into the believers that you have called us to be. en los creyentes que tú nos has llamado a ser. So would you speak to us today through your word? Entonces, puedes hablar a nosotros hoy por medio de tu palabra. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amen. Amén. Amen. Church, if you have your Bibles, would you open up to 1 Corinthians chapter 15 with us? Entonces, iglesias, si tienen sus Biblias, las pueden abrir, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corintios capítulo 15. Okay, so we know that 1 Corinthians chapter 15 is a chapter of scripture that is committed and dedicated to one theme only, and that is the resurrection. Entonces sabemos que el capítulo 15 de 1 Corintios está específicamente dedicado acerca de un tema, la resurrección. Okay, so we've seen a couple things about the resurrection as we have been going through chapter 15. Entonces hemos ya mirado algunas cosas acerca de la resurrección en el capítulo 15. In the first 19 verses, we saw that Paul understood that there were people in the church that did not understand about the that there was a resurrection. They were denying the resurrection. Y en los primeros 19 versículos entendemos que Pablo ya explicó esto acerca de gente que estaba negando la resurrección, no estaban creyendo que existe la resurrección. So Paul addressed them with an understanding of the reality of the resurrection. Entonces él les habló hacia esas personas con un entendimiento de qué es la resurrección, That there's so much evidence, de que hay mucha evidencia, so much proof, mucha verdad, mucha prueba, that you cannot deny the resurrection of Jesus from the dead. de que no puedes negar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Now, last week we looked at the fact that because of the resurrection, you and I as believers believing in the resurrection of the body, that we're destined for victory. Ahora, la semana pasada miramos que por causa de la resurrección, como consecuencia, tú y yo como creyentes estamos destinados para la victoria. No vamos a morir por siempre, vamos a vivir en la eternidad. Right? What great news. Qué grandes noticias. We will live in eternity. Vamos a vivir en la eternidad. Okay, so now there's the next question that Paul's going to go into here in this second part of 1 Corinthians 15. Y ahora, la siguiente pregunta a la que Pablo nos va a guiar aquí en la segunda parte de 1 Corintios 15. And we're going to try to get through all 49 verses, but we may only get through about 5. Vamos a tratar de estudiar todos los 49 versículos que quedan, pero vamos a tal vez solo leer algunos. Okay, so we're going to look at this section of scripture probably over the next 2 weeks, and we're going to look at it from this perspective. Y vamos a mirar esta sección de la escritura probablemente durante todavía 2 semanas y vamos a mirarlo desde esta perspectiva. We're going to look at it from the perspective of understanding the resurrection. Vamos a mirarlo de una perspectiva de entender la resurrección. And what we're going to look at is 2 things in this section. Y lo que vamos a mirar es 2 cosas en esta sección. The first thing that we're going to see is in verses 29 through 34. La primera cosa que vamos a mirar es en versículo 29 al 34. And that's the results of the Y resurrection. estos son los resultados de la resurrección. And the idea here is Paul is still dealing with the issue of these believers in Corinth who may not believe that there is a resurrection. Y la idea aquí es que Pablo continúa lidiando con estos creyentes que ellos no están aceptando o creyendo la idea de la resurrección. And it's kind of his conclusion, Y entonces esta es como su conclusión. where he takes some ideas that he's kind of created in his own head, and he's trying to tell the Corinthian church, look, you know, doesn't this just logically make sense why there is a resurrection from the dead? Entonces aquí vamos a mirar que está creando como unas ideas en su mente donde les va a explicar a los creyentes ahí en Corinto que les va a decir no, ¿cómo es que no llegan a entender? No, can you repeat that? Sorry. Yeah, that here's just some practical things that we need to understand, that there really is a resurrection from Okay. the dead. Les va a enseñar algunas cosas muy prácticas que necesitan entender para que sepan que la resurrección es algo de verdad. But here, the object of the resurrection has changed. Pero aquí el objeto de la resurrección ha cambiado. Right? He's dealt a lot with Jesus' resurrections and the results of Jesus' resurrection. Tiene que ver mucho con la resurrección de Jesús y los resultados de la resurrección de Jesús. Now the question is, and what he looks at, is the results of our resurrection. Ahora la pregunta
o lo que está buscando decir aquí es los resultados de nuestra resurrección. So really we're going to look at this as the spiritual results of the resurrection. Entonces vamos a mirarlo a esto como los resultados espirituales de la resurrección. And then next week we're going to look at the physical results of the Y resurrection. la próxima semana vamos a mirar los resultados físicos de la resurrección. Okay, so according to these spiritual results of the resurrection, we're going to deal with these in verses 29 through 34, and we're going to look at three things. Entonces, de acuerdo con estos resultados espirituales de la resurrección, vamos a leer del versículo 29 al 34 y vamos a mirar tres cosas. Now, we're going to read all these verses at once, so read along with us. Let's go ahead and read before we get started. We read this. Verse 29, 1 Corinthians 15, it says, "Otherwise, what will you do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then are they baptized for the dead? And why do we stand in jeopardy every hour? I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If in the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise, then let us eat and drink, for tomorrow we die." Verse 33, "Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God, and I speak this to your shame." Leemos 1 Corintios 15, versículo 29 al 34. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Okay, so we're going to look at really three results of our resurrection. Entonces vamos a mirar en realidad tres resultados de nuestra resurrección. And the first thing that we're going to look at, that Paul, I believe what Paul is dealing with here in verse 29 is the spiritual understanding that we should be living in obedience. Lo primero que vamos a mirar aquí en versículo 29 es el primer entendimiento es que debemos estar viendo en obediencia. Okay, so this verse is very controversial. Ahora este versículo es muy controversial. A lot of different ideas of what Paul's talking about in verse 29. Hay muchas ideas acerca de lo que Pablo está hablando en versículo 29. So do your own study. Entonces haz tu propia investigación. I'm going to share with you what I believe it teaches here, but I want you to be wise. Voy a compartir contigo lo que yo creo que está diciendo aquí, pero quiero que tú seas sabio. Okay, verse 29, very strange. Versículo 29, muy extraño. Paul starts off with this question, or really two questions. He says, "Otherwise, what will they do who are baptized for the dead if the dead don't rise at all? Then why are they baptized for the dead?" Dice, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Okay, so it seems like there were those people in the church of Corinth that were being baptized for dead people. Entonces parece ser que había gente en la iglesia de Corinto que se estaban bautizando para otras personas que ya estaban muertas. Now, why were they doing this? Ahora, ¿por qué estaban haciendo esto? Well, I personally believe within the context here, it had to have to do with something about the resurrection. Personalmente creo que con el contexto de lo que dice aquí, esto tenía que ver con algo acerca de la resurrección. So, could it be the fact that there were people in the church of Corinth that were being baptized for maybe believers who had died without baptism? Podría ser el caso que había gente en la iglesia de Corinto que se estaban bautizando porque otras personas habían muerto siendo creyentes, pero que no se habían alcanzado a bautizar, y entonces ellos se bautizaban por ellos. And there was a fear for those in Corinth that thought, hey, baptism, physical water baptism, was necessary to receive your resurrected body. Entonces había esta idea tal vez en ellos que el bautismo físico de la persona, o sea, el que hicieran este acto era necesario para la resurrección del cuerpo de esa otra persona. So I think that's probably what was happening. Entonces creo que esto es lo que probablemente estaba sucediendo. That these people thought that they were doing something good for people who had died before and weren't baptized. And Paul here, he's not saying that that's okay.
que estas personas estaban creyendo que tenían que hacer estas cosas, que pensaban que estas cosas eran buenas para poder hacer resucitar a otras personas, pero Pablo les va a decir que esto no está bien. Right? Notice that Paul here, when he's talking about being baptized for dead people, Entonces, date cuenta que Pablo, cuando está hablando acerca de ser bautizados por personas muertas, that he doesn't include himself. que él no se incluye a sí mismo. He doesn't say, then why are we baptized for the dead? Él no dice, ¿por qué estamos siendo nosotros bautizados por los muertos? You know, so I really believe here that Paul is pointing out a group of people in the Corinthian church that were in error. Entonces, de verdad creo aquí que Pablo estaba señalando a un grupo de personas que de verdad están en error. Now, do we know that the church of Corinth was filled with error? Ahora, ¿sabemos que la iglesia en Corinto estaba llena de errores? Yes. Sí. The whole book is dedicated to really all of the different areas of their failure. Todo este libro es dedicado en realidad a todas las diferentes áreas de su fracaso. So would it be surprising that these over charismatic group of people were doing something as crazy as being baptized for dead people? Entonces no es difícil imaginar o creer que este grupo sobrecarismático de personas estaban haciendo algo tan tremendo como el bautizarse por los muertos. No, it's not out of the realm of possibility. No está fuera de las posibilidades. Now, do we need, and so here's some valid questions. Entonces aquí tenemos algunas preguntas válidas. In order to receive resurrection, do we need to be baptized? Para poder recibir resurrección, ¿necesitamos ser bautizados? No. No. Acts 2:38. Hechos capítulo 38. All right, that we No. won't go there. Sorry, Acts 2. 2:38. Hechos 2:38. Yeah, that baptism has nothing to do with your resurrection. El bautismo no tiene nada que ver con tu resurrección. Baptism has nothing to do with your salvation. El bautismo no tiene nada que ver con tu salvación. Right? We know from, if you read Romans chapter 6, Si leemos Romanos capítulo 6, that Paul there is telling the church, he's saying, hey, look, baptism is just an identification with the death of Jesus. a donde está diciendo, ¿sabes qué? Bautizo es una identificación con Jesús. That we go down, we baptism into water is going down, identifying with his death, and coming back up out of the water, identifying with his resurrection. Que cuando descendemos en el agua nos estamos identificando con Jesús en su muerte, y cuando ascendemos nos estamos identificando con Jesús en su resurrección. Baptism is something that is absolutely a part of our obedience as believers. Entonces el bautizo es absolutamente parte de nuestra obediencia como creyentes. In Matthew chapter 28, En Mateo capítulo 29, Jesus commanded his disciples. Jesús mandó a sus discípulos. He says, go make disciples Dijo, vayan y hagan discípulos and baptize them. y bautícenlos. And so if you are a disciple of Jesus, a part of living in obedience for the Lord is being baptized. Entonces, si tú eres un discípulo de Jesús, una parte de vivir para el Señor es ser bautizado. But baptism has nothing to do, again, with your salvation or with your resurrection. El bautizo no tiene nada que ver con tu salvación o la resurrección. Now, why is Paul pointing at that issue that was happening here in Corinth? Ahora, ¿por qué Pablo está señalando este problema que está pasando en Corinto? Well, again, he's saying, look, guys, if the resurrection is not real, then why are these people that are in air baptizing themselves for the dead? Why are they even doing what they're doing? Entonces, una vez más, Pablo está diciendo, si es verdad, como dicen ustedes, que la resurrección no es verdadera, entonces ¿por qué este grupo de personas se están bautizando para que esas otras personas muertas puedan resucitar? He's like, hey, look, you know what? They're not doing what is right. Están diciendo, ¿sabes qué? No están haciendo lo que es correcto. But they understand the reality of the resurrection. Pero sí entienden la realidad de la resurrección. So Paul here is trying to bring across a couple points to the church in Corinth of their need to understand the depth of the resurrection. Entonces aquí Pablo está dando estos puntos para que la iglesia en Corinto pueda entender la idea de que existe la resurrección. And so I believe we glean from this idea for us as believers that we should be living in obedience to what God's word says. Entonces creo que podemos partir de esta idea de que como creyentes deberíamos de vivir en obediencia a lo que dice Dios. And that we don't veer off into things that are non-biblical. Y que no nos desviemos a cosas que no son bíblicas. It's really interesting in 1 Corinthians 15 that the Mormon church takes not only this verse, but another verse we'll get into next week, and they use them
as practice and procedure within the Mormon Church. Y es interesante porque en la iglesia mormona usan estos versículos en 1 Corintios capítulo 15 y otros versículos que vamos a mirar después, y lo hacen como ellos como una práctica en la iglesia. Where the Mormons take this verse and they say, hey, look, the Bible teaches us that we should be baptized for the dead, and they do that practice. Porque ellos están diciendo, oh mira, la Biblia enseña que debemos ser bautizados por los muertos. Entonces ellos practican eso. And their belief tends to be along the lines of, hey, if I'm baptized for, my grandma who was not a Mormon, or my grandma who fell from Mormonism, then my baptism will actually give them a second chance to come into the kingdom. Entonces lo que ellos llegan a creer es, por ejemplo, oh, si mi abuelita, ella no fue mormona, yo me voy a bautizar para que ella, aunque ya está muerta, pueda ir al cielo. O si mi abuelita era mormona y falló y dejó de creer o seguir mormonismo, yo me bautizo para que ella pueda ir al cielo. And so they take this verse and they are in error. Entonces ellos toman este versículo así y ellos están en error. Because Paul is talking about a group of people in the church clearly that are doing something that he does not agree with, and with the totality of Scripture never teaches. Porque Pablo está hablando aquí acerca de un grupo de personas con el que él no está de acuerdo con ellos, y la iglesia, en la Biblia, en toda la Biblia, no miramos que enseñe eso. So we do not get baptized for other people. Entonces nosotros no nos podemos bautizar por otras personas. We don't pray for the people who have passed before us. No oramos por la gente que ya murió antes que nosotros. Right? That we're not praying for grandma who died maybe without Jesus, that somehow Jesus would save her while she's dead. Those people who have died before us have already made their decision. Sí, por ejemplo, yo no puedo orar por mi abuelita que murió antes en el pasado para que ella pueda ir al cielo. Esas personas ya tomaron su decisión. Yeah, the Bible says that it's appointed to man to die once and then the judgment. Porque la Biblia dice que todo hombre está destinado a morir una vez y después el juicio. We have one life to live. Tenemos una vida que vivir. One opportunity to be saved. Una oportunidad para ser salvos. Let us be obedient believers in the Word of God. Debemos ser obedientes creyentes en la palabra de Dios. Okay, so the first thing that we see here is is an issue of living in obedience. Entonces lo primero que miramos aquí es este asunto para nosotros de vivir en obediencia. So the second thing we're going to see is, for us, the results of understanding resurrection have to do with living in danger. La segunda cosa que necesitamos entender es que como resultado de la resurrección, nosotros vivimos en peligro. And we read this in verses 30 through 32. Y miramos eso en versículo 30 al 32. So Paul says in verse 30, he says, "And why do we stand in jeopardy every hour?" Dice Pablo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Yeah, and the word for jeopardy is what it is in Spanish, which is the word danger. Y la palabra esta de peligro en español es literalmente peligro. So Paul's presenting another idea. Entonces aquí Pablo está presentando otra idea. He's going to go on here, as we're going to see, and he's going to say, hey, look, if the resurrection isn't real, why would I be putting my life on the line moment by moment for the gospel of Jesus Christ? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, si la resurrección no es real, ¿por qué estoy poniendo en peligro mi vida por causa del evangelio de Jesucristo? And Paul says in verse 31, he says, I affirm by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Dice versículo 31, Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Turn to 2 Corinthians chapter 11 with me. Ve a 2 Corintios capítulo 11 conmigo. You know, some people say when Paul's talking about that he's living in danger every day for the gospel, that he's exaggerating. Alguna gente cree que cuando Pablo dice que él está viviendo en peligro por causa del evangelio, que él está exagerando. So was he really exaggerating? Did Paul really live in danger? Did he find his life in danger every moment as he walked with Jesus? Pero entonces, ¿de verdad Pablo estaba viviendo en peligro su vida cada momento que vivía con Jesús o solamente estaba exagerando? Let's read in verses 24. I guess we'll just go 24 down to 28. Entonces vamos a leer verses 24, 2 Corinthians 11. 2 Corintios 11, versículo 24.
to 28. al 28. We read this. It says, from the Jews. Of course, this is Paul speaking. He says, from the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. And a night and a day I've been in the deep, in journey often, in perils of waters, perils of robbers, perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil and sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for the church. Ok, leemos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Okay, so when you read this section, when Paul tells us in 1 Corinthians 15, do you believe that he was in jeopardy, daily for the gospel? Entonces, cuando tú lees esta sección y ahora miras en retrospectiva el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿tú de verdad crees que él estaba sufriendo por el evangelio? Right, we know even through the book of Acts, when Paul goes from city to city, it seems like he never needed a hotel room because he ended up staying in the jail not too long after. Y miramos en el libro de Hechos que, de hecho, cuando Pablo iba visitando cada ciudad, él parecía que no ocupaba de un hotel o donde quedarse porque casi siempre terminaba en la cárcel. This was Paul's life. Esta era la vida de Pablo. We even know in 2 Corinthians chapter 14 that Paul had some kind of a physical affliction. De hecho, sabemos en 2 Corintios capítulo 14 que Pablo tenía como una aflicción física. That he prayed 3 times that God would take it away, and it never happened. Que oró 3 veces que Dios le quitara esta aflicción y nunca sucedió. So Paul understood, and he's telling us here in 1 Corinthians 15, hey, look, I choose to suffer for the gospel. Entonces Pablo entendió y nos está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 15, yo he decidido sufrir por el evangelio. So the purpose of him telling us is not to brag about what he suffers. Entonces el propósito de él diciéndonos esto no es alardear de lo que él sufre. But I believe the idea he's trying to get across is, do you think that I'm crazy? Pero la idea que creo que está tratando de mostrar aquí es, ¿de verdad piensas que yo estoy loco? What kind of crazy person would suffer these things for a belief in a gospel that has no benefits after his life is over? Porque qué clase de persona que no esté loca haría esto de poner su vida en peligro por causa del evangelio diariamente si no existe una resurrección, si no existe una vida después de esta. Right, so Paul's saying, hey, look, my life is an evidence of the resurrection because I'm willing to give this life for the next one. Entonces Pablo está diciendo, mi vida es una evidencia de la resurrección porque yo estoy dispuesto a dar mi vida para poder obtener la siguiente. I love that in 2 Corinthians chapter 5, I think 6 and 7. Y me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. To be in the body is absent from the Lord, but to be with the Lord is to be absent from the body. Paul understood the moment that he left this life, as he gave it for the gospel, that he would be in the presence of the Lord. Que dijo que en el momento que ¿qué versículo era, perdón? I think it's 6 and 7. 5. Right here, verse 6 and 7. 2 Corinthians 5, 6 and 7. 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Yeah, and so Paul here telling us, encouraging us, hey, look, living in danger is evidence of a real resurrection. Porque aquí Pablo nos está diciendo y animándonos
que vivir en peligro por causa del evangelio es evidencia de que existe la resurrección. So the question for you and I, or the challenge, Entonces la pregunta o desafío para ti y para mí, are you willing to live in danger for the gospel? ¿estás dispuesto a vivir en peligro por el evangelio? Are you willing to suffer for the gospel? ¿Estás dispuesto a sufrir por el evangelio? Are you willing for this world to reject you because you believe in the gospel? ¿Estás dispuesto a que este mundo te rechace porque tú crees en el evangelio? Right? Probably one of the greatest dangers of the Western church is the fact that we are not persecuted for our faith. Y probablemente uno de los peligros más grandes o algo negativo que sucede en la iglesia del oeste, de este lado del mundo, es que no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Right? I mean, Jesus promised in Matthew chapter 5, verses 11 and 12. Jesús prometió en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Right? He says, "Blessed when you are reviled, when you're rejected, persecuted for my name's sake." Él dijo, dichosos serán cuando ustedes sean rechazados o vituperados por mi causa. That he knew that we would and we should be persecuted for what we believe in. Él sabía que íbamos a ser y deberíamos ser perseguidos por lo que creemos. Turn to Matthew chapter 10. Ve ahí a Mateo capítulo 10. Matthew chapter 10 and verse 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. So we're going to read this verse, and I want to ask you a question. Entonces vamos a leer este versículo y quiero hacerte una pregunta. You know, are you willing to be hated for Jesus' sake? ¿Estás tú dispuesto a ser odiado por causa de Jesús? Okay, well, let's see what Jesus says. Vamos a mirar lo que dice Jesús. In verse 22 of Matthew 10, he says, "And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved." Mateo 10, 22 dice Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Well, this is a great example of who Paul was. Este es un gran ejemplo de quién era Pablo. He was a man who was persecuted greatly. Él era un hombre que era perseguido grandemente. And we know that he finished his race. Y sabemos que él terminó su carrera. So it's interesting for us as believers Entonces es interesante para nosotros como creyentes. that do you realize in your lifetime, I really believe in our lifetime, probably not long from now, that our Bibles will may be taken from us, our freedom to exercise our worship of Jesus publicly may be taken from us? Que tal vez tú puedes creer esto, yo lo creo, que tal vez va a haber un tiempo donde se nos van a quitar las Biblias y se nos va a quitar la libertad de poder alabar al Señor, de poder estar reunidos. Right, as the morality of the West begins to become much more liberal. Mientras la forma en que vive la iglesia de esta parte del planeta se vuelva más liberal. Right, I mean in the United States. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Homosexuality, transgenderism, it's taught in our schools to kindergarten children, to 4 and 5 year old kids. Homosexualidad, ese tipo de cosas, por ejemplo, se están enseñando ya en las escuelas a niños pequeños desde 5 o 6 años. And now they're going to add another element to this whole community of sexual perversion. Y ahora ellos van a agregar algo más a toda esta comunidad de perversión sexual. They're gonna begin to allow, this is their goal, they want to allow pedophilia to exist legally. Ellos quieren hacer que la pedofilia sea legal. Okay, this is happening in the United States. Y eso está pasando en los Estados Unidos. So you better believe whatever's happening there is coming to Mexico next. Entonces tú debes de creer que lo que esté pasando allá en Estados Unidos va a venir a México después. And what they are telling us in America Y lo que nos están diciendo allá en América is that if a small girl, 5, 6, 9 years old, es que si una pequeña niña de 5, 6, 9 años is okay if it pleases her to have a sexual intimate relationship with a 45-year-old man, que si a esta niña le parece bien tener relaciones íntimas con un hombre de 45 años, then why would you deny that little girl happiness? entonces ¿por qué le negarías tú a esa pobre niña su felicidad? If she allows that, Si ella permite eso, then it should be legal. entonces debería ser legal. Okay, I'm not making that up. No, yo no estoy inventando eso. That's happening right now. Eso está pasando ahorita. Okay, so the morality of the West is vanishing quickly. Entonces la moralidad
del lado oeste se está desvaneciendo rápidamente. Right, Mexico's no different. They're voting to allow homosexual marriage here. It's probably gonna happen. Y en México no están diferente, están votando para poder hacer legal el matrimonio sexual, entonces estas cosas van a pasar. And if that isn't stopped in Mexico, Y si eso no es detenido en México, it will end in the same things that are happening in the United States. They are coming for your children. va a terminar igual que en los Estados Unidos. Estas personas van a querer venir por tus hijos. We live in an evil, just sexually perverse time. I don't know, maybe like the world has never seen. Estamos viviendo en un tiempo de mucha perversión y maldad, tal vez un tiempo como el mundo nunca lo ha mirado antes. So guess what happens when you begin to stand for the word? Entonces, imagínate qué va a suceder cuando tú te comiences a parar firme por la verdad. When you begin to pull your kids out of the school system. Cuando tú comiences a sacar a tus hijos de los sistemas de escuelas. And from the pulpit, 5 years from now, I say these things. What's going to happen 5 years from now when we're preaching against this immorality in our world? Y desde el púlpito yo digo esto, en 5 años, ¿qué va a suceder cuando nosotros estemos compartiendo la verdad de estas cosas que están pasando en el mundo, del pecado que está pasando? Well, Facebook will definitely cut this transmission off. Por ejemplo, Facebook puede que quite esta transmisión, Okay. que la cancelen, la restrinjan. Pastor Brian will be thrown in a Mexican jail. A mí me van a meter en una cárcel mexicana. I can swim faster than him, so I'll just hit the ocean. I'll just start swimming. Dice el pastor que puede nadar más rápido que yo, entonces nada más se va a aventar al océano. Right? Yeah, no, we'll be arrested. Vamos a ser hasta arrestados. And as you begin to stand for righteousness, just for biblical righteousness, your freedoms will be taken away and you will be persecuted and you will be hated by this world. Y simplemente cuando tú te decidas parar por la justicia, tus libertades van a ser perseguidas, tus creencias, tu moral va a ser perseguida y vamos a ser odiados por este mundo. Now, are you discouraged? ¿Estás ahora entonces desanimado? Are you bummed out by this? ¿Ya estás como que agüitado por esto? Hey, that's okay. Eso está bien, We need to be prepared for it. porque necesitamos ser preparados para esto. And we need to be encouraged. Necesitamos ser animados. Because as we see these things becoming just like the days of Noah, Porque cuando miremos que estos días se vuelvan como los días de Noé, like Sodom and Gomorrah, como los días de Sodoma y Gomorra, as that's the attitude of morality on the planet, esa es la actitud de la moralidad en el planeta. we can expect the return of Jesus. Ahí podemos esperar el regreso de Jesús. That he will come for his bride, Porque Él va a venir por su esposa and he's coming to judge the world. y va a venir a juzgar el mundo. That's where our faith is. Ahí es donde está nuestra fe. That was Paul's faith. Esa era la fe de Pablo. Peter, John, these guys, they believed Jesus was coming back at any moment. Pedro, Juan, ellos creían que Jesús iba a regresar en cualquier momento. When you read through the epistles, the writings, you see over and over again, they believed Jesus was coming in their lifetime. It helped them to live for Christ. Cuando tú miras estos escritos en los evangelios, en las epístolas, miras que ellos estaban esperando cada día el regreso de Jesucristo. So that's what I would hope to encourage you with. Entonces ahí es donde yo quisiera animarte ahí. That you would begin to wake up in the morning and say, Jesus, I'm looking forward to your return. Que cuando tú te levantes en la mañana, tú ores y digas, Jesús, yo estoy procurando tu venida. And it will help you to begin to live in righteousness. Y esto te va a ayudar a vivir en justicia. That you and I would understand that living in dangerous times is not a bad thing. Y que tú y yo entendamos que el vivir en tiempos peligrosos, de hecho, no es algo malo. That we can expect the return of our Savior or we could expect our own death. Either way, we're going to be with him in eternity. Que ahí es donde podemos esperar el regreso de nuestro Salvador o esperar nuestra propia muerte. Como sea, pero vamos a estar con él en la eternidad. Okay, so Entonces, the results of having a concrete faith in the resurrection los resultados de tener una fe concreta en la resurrección is that we should live in es obedience, que debemos y podemos vivir en obediencia and that we should understand that living in danger is a good thing. y que debemos entender que vivir en peligro es algo bueno. Don't be scared. No tengas miedo. Okay, now Paul finishes this idea of living in danger, and we're going to kind of use it to transition into our next point. Entonces Pablo termina esta idea de vivir en peligro y esto nos va a ayudar a transicionar a nuestro siguiente punto. In verse 32, talking about this idea of living in danger, Paul says,
back in 1 Corinthians 15, of course, verse 32, he says, "If in the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die." Entonces, en versículo 32, con relación a lo que estamos hablando de que si la resurrección no fuera cierta, dice Pablo, versículo 32 de 1 Corintios 15, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Okay, so hey, look, again, why is Paul fighting the good fight of faith if there is no resurrection? Entonces, una vez más, ¿por qué está Pablo luchando la buena batalla de la fe si no existe la resurrección? But this is a transition into our third observation of the results of resurrection. Pero esta es una transición a nuestra tercera observación de los resultados de resurrección. Is that you and I as believers, we should be living in righteousness. Es de que tú y yo como creyentes deberíamos estar viviendo en justicia. And so here at the end of verse 32, Paul says, hey, look, you know what good is it if there's no resurrection? Let's just do whatever we want to do. Entonces, está diciendo aquí Pablo en versículo 32, bueno, si no existiera la resurrección, entonces no tiene punto, entonces hay que ir y vivir y hacer lo que quisiéramos. And this was the mentality of like the Epicurean philosophers. Y esta era la mentalidad de los filósofos de aquel tiempo. Where there was only a desire to satisfy the flesh. Donde el único deseo que había en ellos era el de satisfacer su carne. And there was nothing that came afterward. Y no había nada después de eso. There's nothing after this life. Porque no hay nada después de esta vida según. So let's just live it up. Entonces hay que simplemente vivirla. Now, we know as believers that we are called to the opposite of that. Ahora, sabemos nosotros como creyentes que somos llamados al opuesto de eso. Because we know there is a resurrection, that we should live righteously for the Lord. Que porque sabemos que existe la resurrección, entonces nosotros deberíamos de vivir de forma justa delante del Señor. So Paul warns the Corinthian church. Entonces Pablo advierte a la iglesia en Corinto. Hey, look guys, there is a resurrection. Le dice, hey, miren, hay una resurrección. And you need to be living righteously. Y tú tienes que estar viviendo en justicia. Okay, we see that. He says in verse 33, he says, "Don't be deceived. Evil company corrupts good habits." Y después miramos que dice en versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. You know that righteousness is a choice we make. Porque la justicia es una decisión que tomamos. Do you realize that? ¿Te das cuenta de eso? Okay, so I want to look at righteousness from kind of two perspectives. Y quiero mirar la justicia de dos puntos o perspectivas. Okay, there's the perspective of righteousness that when we come to faith in Christ, we are justified, we're made right in the eyes of God. Hay una perspectiva de la justicia de que cuando venimos delante de Dios en Jesucristo, somos justificados, somos vueltos como justos delante de Dios. Right? We're forgiven of our sin. Somos perdonados nuestros pecados. We have Jesus has gone and reserved a place in heaven for us. Jesús se ha ido y ha reservado un lugar para nosotros en el cielo. All right, so we've been made right. Entonces se nos ha hecho justos. Now, because we have been made right positionally with God, ahora porque se nos ha hecho justos posicionalmente delante de Dios, then it stands to reason that we would walk right with God for the remainder of our days. Esto lleva al razonamiento de que debemos de caminar o mantenernos en justicia por lo que resta de nuestros días. So the first thing Paul says, he says, hey, be careful who you're hanging out with. Entonces lo primero que está diciendo Pablo aquí es, ten cuidado con quién estás pasando el tiempo o teniendo amistades. Yeah, be careful who you're receiving your wisdom from. Ten cuidado de dónde estás recibiendo tu sabiduría. And he's already touched on that in 1 Corinthians. We won't go over it again. Y ya habló eso Pablo en 1 Corintios, ya no vamos a regresar a eso. That look, if you're a single person Pero dijo, si eres una persona soltera and you want to get married, y te quieres casar, you need to be looking for a Christian. necesitas estar buscando por alguien que sea cristiano. That from that perspective, an unbeliever has no relationship with a believer has no right or no reason to marry an unbeliever. Porque desde esta perspectiva, el creyente no tiene razón o no tiene caso de casarse con alguien que no sea creyente. Because if you do, porque si lo haces, that unbeliever will corrupt your good habits. Esa persona incrédula va a corrompir tus buenos hábitos. They will make it difficult for you to walk right with the Lord. Van a hacer que para ti se haga difícil caminar correctamente con el Señor. And also in 1 Corinthians, Paul tells us that darkness should have no fellowship with light, or us as light should have no fellowship with darkness. Y en 1 Corintios también Pablo nos dice que la luz no debería tener comunión con la oscuridad. Right? The friends that we hang out with.
Por ejemplo, los amigos con los que tenemos amistad. the people that we spend time with. La gente con la que pasamos tiempo. That we should not be involved with unbelievers in friendship and fellowship on a day-to-day basis. Que no deberíamos estar envueltos con relaciones donde hay incrédulos, donde nos influencian diariamente. Now, you may have unbelieving friends, Tal vez tengas amigos incrédulos. and we're encouraged to make friends with unbelievers. Y sí, somos animados a hacer amistades con incrédulos. But the purpose of that friendship is short-lived, Pero el propósito de esa amistad es corta. because we should be sharing the gospel with them. Porque nosotros deberíamos estar compartiendo el evangelio con esas personas. That's the reason for a friendship with an unbeliever. Esa es la razón para una amistad con un incrédulo. And outside of that, we should not be spending time with them. Y fuera de eso, no deberíamos estar pasando tiempo con ellos. Because inevitably, the darkness will swallow up the light in your life. Porque evidentemente la oscuridad va a comenzar a tragar la luz en tu vida. And so you and I as believers, should be a desire that we would live righteously for the Lord relationally. Entonces para ti, para mí como creyentes, debería de haber un deseo de estar en comunión con el Señor relacionalmente. As well as practically. Igual que prácticamente. Personally. Personalmente. The personal decisions that we make. Las decisiones personales que hacemos. What we read. Lo que leemos. What we listen to. A lo que escuchamos. Movies we watch. Las películas que miramos. In all of those areas of our life. Y todas esas áreas en nuestras vidas. That they would be submitted to the Lord. Que sean sometidas al Señor. And so, how do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos eso? You know, how, for us as believers, how do we walk righteously? Nosotros como creyentes, ¿cómo caminamos justamente? Well, the power that we need to walk righteously. Actually, let's read verse 34, because this is where the command to walk righteously comes in. Vamos a leer versículo 34 y vamos a mirar dónde viene el mandamiento de vivir justamente. Paul says in verse 34, he says, awake to righteousness and do not sin. So there's the command for us. He says, for some do not have the knowledge of God, and I speak this to your shame. Ok, leemos 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, es el mandamiento. Después dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. All right, so Paul here is very clear. He's like, look, there are people who are asleep to the fact that we should be walking righteous in the Lord. Entonces Pablo está diciendo, miren, hay gente que está como dormida acerca de este tema de que debemos estar viviendo justamente delante del Señor. And he says in verse 34, he says, don't sin. Y dice en versículo 34, no pequéis. All right, so the church, we need to have a different mentality towards sin. Entonces como iglesia necesitamos tener una mentalidad diferente hacia el pecado. Right, the Bible teaches us that a little bit of leaven, a little bit of sin, it leavens the whole lump. It makes just a little bit of sin, it creates a lot of sin in the life of a believer. Porque la Biblia nos enseña que un poco de levadura infla toda la masa. Nos está diciendo entonces que un poco de pecado afecta a todo el creyente. Okay, so then how do we walk in righteousness? Entonces, ¿cómo caminamos en justicia? All right, turn to Titus with me. Ve a Titos conmigo. Go to the right. Ve a tu derecha. And we read in Titus in chapter 2. Vamos a ir a Tito capítulo 2. And we'll read verses 11 and 12. Vamos a leer versículos 11 y 12. Right, how do we walk? What do we need to walk righteous? ¿Qué necesitamos para caminar justamente? Paul telling Titus, he says, for the grace of God, okay, so here we go. The grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us. What's teaching us? The grace of God is teaching us. Dice en Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué nos está enseñando? Okay, the grace of God is teaching us. O sea, dice, la gracia de Dios nos está enseñando. Okay, what is that grace that teaches us? What is it teaching us? ¿Qué es lo que esa gracia nos está enseñando? He says, denying ungodliness, that's one thing grace teaches. Primero dice, renunciando a la impiedad, eso es lo que nos enseña la gracia. He says, worldly lusts. Y a los deseos mundanos. That we should live soberly. Dice, vivamos en este siglo sobria. Right-minded. Justa. And here it is, righteously. Dice, piadosamente y justa. And godly in this present age.
Perdón. Cuando dice sobria, se refiere a sobria en la mente, sobriamente. Yeah. Después dice justa y piadosamente. Okay, so those are the things that God's grace teaches us. Entonces, esas son las cosas que la gracia de Dios nos enseña. Okay, so let's kind of just talk about grace for a second. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la gracia. We know from Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 that we're saved by grace through faith. Entonces sabemos por lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que somos salvos por la gracia a través de la fe. Okay, so we know that we need God's grace, that unmerited favor, that free gift of Jesus being punished for our sins. Entonces sabemos que necesitamos la gracia de Dios, que es Jesús siendo crucificado por nuestros pecados. We need that for salvation. Necesitamos eso para salvación. And now we receive that grace for salvation through faith alone. Y ahora recibimos esa gracia para salvación solamente por la fe. It's a gift of God. Es un don de Dios. It's not of works, lest any man should boast. No es por obras para que nadie se jacte. Okay, so that's grace in verse 11 that brings salvation. Entonces esa es gracia en versículo 11, gracia que trae salvación. Now, it applies to the life of the believer. Grace is applied to the life of the believer from the aspect that we should be living in grace now that we've been saved by it. Pero también la gracia se aplica al creyente en la manera que debemos estar viviendo en la gracia por causa de que hemos sido salvados por ella. All right, Scripture tells us that we should be walking day to day by His grace. La Escritura nos dice que debemos estar viviendo día tras día por su gracia. Okay, so grace is the power that helps us, it's the power we need to live righteously. Entonces, gracia es el poder que necesitamos para vivir piadosamente, justamente. Back to 1 Corinthians 15. Entonces, regresando a 1 Corintios capítulo 15. Okay, so when Paul says, awake to righteousness, come alive to righteousness. Cuando Pablo está diciendo, o sea, que se despierten a la justicia. And don't sin. Y que no pequen. We can't do those things in our own effort. No podemos hacer estas cosas en nuestro propio esfuerzo. So there's two things that have to happen. Entonces hay dos cosas que necesitan suceder. The first one is a choice. La primera es una elección. You have to make the choice that you do not want to sin as a believer. Tú tienes que tomar la decisión de que tú no quieres pecar como creyente. Okay, so you wake up in the morning. Entonces te levantas en la mañana. And you say, Lord, I don't want to sin. Y dices, Dios, yo no quiero pecar. I want to live right for you. Quiero vivir correctamente para ti. That's great. Eso es bueno. Now, we make a mistake. Ahora, cometemos un error. When we begin to now say, I need to do this right, I need to do that, I need to do that. And in our own power, we attempt to be right. Cuando comenzamos a decir, entonces necesito hacer esto bien y esto también correctamente y esto. Y entonces en nuestro propio poder o fuerzas queremos hacer el bien. If you want to live righteously, you make the choice. You say, Jesus, I want to live righteously. Si tú quieres vivir justamente, primero tú tomas la decisión y dices, Jesús, yo quiero vivir justamente. And now the second thing Y ahora la segunda cosa that we need to do que necesitamos hacer is to say, Jesus, I don't know how to live righteously. es, Jesús, yo no sé cómo vivir justamente. I want it, but I don't have the power to accomplish it in my own strength. Quiero vivir así, pero no tengo el poder para hacerlo en mi propia fuerza. So I need you to give me the power. Entonces necesito de ti para que me des ese poder. Okay, so now we see what that power is to live righteously. We know that it's grace. Y miramos aquí ese poder que se necesita para vivir justamente. Y miramos que es la gracia. Okay, so now the question is, how do we receive that grace? Like, how do we put that grace into action for us to be able to live right? Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos esa gracia? ¿Cómo ponemos esa gracia en acción para poder vivir justamente? Right, us as believers, we need to activate God's grace. Nosotros como creyentes necesitamos activar la gracia de Dios. Okay, now how do we do that? Ahora, ¿cómo hacemos eso? What 100 things do we need to do to be able to activate God's grace? ¿Cuántas cientos de cosas tenemos que hacer para activar la gracia de Dios? Well, it's not 100. No, no son 100. Praise God. Alabados a Dios por eso. Right? Okay, so I want to ask you a question. Entonces les quiero hacer una pregunta. I want to ask you what it is. What is the thing we need to do in order to activate God's grace? ¿Qué es aquella cosa que necesitamos hacer para poder activar la gracia de Dios? Okay, I want you to shout it out right there. Whoever's around you, I want you to tell them what that thing is. Quiero que ahorita en este momento compartas con las personas que están a tu alrededor qué es esa cosa, qué es la respuesta. How do we activate God's grace to live righteously in this age? La pregunta es, ¿cómo activamos la gracia de Dios
para nosotros para vivir justamente en esta era. Now, Pastor Brian, you cannot shout out the answer in the back there. Ahora, Pastor Ryan o Vince o quien sea, los que ya saben, no pueden soplar la respuesta ya donde quiera que estén. Okay, I got to admit, when I asked Pastor Brian this question earlier, that he answered it correctly. Ok, dice Pastor Ryan que hace un rato antes de este video, él me preguntó esta pregunta y respondí correctamente. Okay, so hopefully you've yelled out some answers. Maybe you're just confused. Entonces, ahí donde estén, hermanos, tal vez pueden compartir gritar las respuestas, decirlas, o tal vez ya estén confundidos. Okay, so what do we need to do to activate God's grace in our life to live righteously for Christ? Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para activar la gracia de Dios para vivir justamente? We need to be humble, Necesitamos ser humildes. right? It's not faith. No es la fe. All right, so I mean, faith. We're saved by grace through faith. So it isn't that we need to have faith that God's grace will do it. I mean, it is a part of it, but it isn't the answer. Ok, porque sabemos, ¿verdad?, que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero esta no es parte de la respuesta que estamos buscando. We don't just simply ask God for His grace. No solamente le pedimos a Dios por su gracia, because we don't see that in Scripture. porque no miramos eso en la Escritura. Okay. For living righteously, our responsibility is simply to be humble. Para vivir justamente y recibir esta gracia, nuestra responsabilidad es simplemente vivir humildemente. Turn to James chapter 4, verse 6. Ve a Santiago, capítulo 4, verse 6. versículo 6. Maybe you're familiar with this verse. Tal vez estés familiarizado con este versículo. Now, here James is talking about the Spirit of God that dwells in the believer that yearns jealously to live right. Entonces aquí Santiago está hablando del Espíritu que mora en el creyente, que tiene este deseo grande de vivir correctamente, justamente. So if you're a born again believer, the Spirit of God dwells inside of you. Entonces si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu vive dentro de ti. And His desire is to live through you. Y su deseo es vivir a través de ti. To empower you to look and to live like Christ. Darte el poder para ser y mirarte como Cristo. That's His desire. Ese es su deseo. To battle, to destroy your flesh. De destruir, de luchar contra tu carne. So in verse 6, it says that, but God gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Y por eso dice en Santiago 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. So what do you need to activate the grace in your life? You need humility. He says it right here. Entonces, ¿qué necesitas en tu vida, ya como cristiano, para activar la gracia de Dios en ti? Lo dice aquí. And in 1 Peter chapter 5, Y en 1 Pedro capítulo 5, verse 5, versículo 5, says the exact same thing. dice exactamente lo mismo. In that section, he's specifically speaking to young people. Y en esta sección específicamente está hablando a gente joven. See, if we can manage to be humble Entonces, si podemos nosotros llegar a ser humildes in every aspect of our life, en cada aspecto de nuestras vidas, then God's grace will be poured out into every area of our life. entonces la gracia de Dios va a ser derramada sobre cada área de nuestras vidas. And God's grace is effective to accomplish everything. Y la gracia de Dios es efectiva para cumplir cualquier cosa. When we're humble in relationships, Cuando somos humildes en nuestras relaciones, God heals relationships. Dios sana las relaciones Or He eliminates relationships. o las elimina. When we're humble at work, Cuando somos humildes en el trabajo, God promotes us. Dios nos sube de puesto Or He gets us out of there o nos saca de ese trabajo into where He wants us to be. donde Él quiere que estemos. Right? When we're humble in areas of submission where we have authorities over us, we're humble in our relationship with the government or with the police. Cuando somos humildes en áreas de, por ejemplo, rendirnos a la autoridad, por ejemplo, el gobierno, la policía, Then God will give us the grace to suffer under bad leadership. Dios nos va a dar la gracia para poder sufrir debajo de un mal liderazgo. Because just because God's grace is applied to our living righteous doesn't mean that we're going to be free of all difficulty. Porque el que la gracia se aplique cada día a nuestras vidas no quiere decir que vamos a vivir libres de cualquier cosa. Right? We talked about 2 Corinthians chapter 14 where Paul said he had a thorn in the flesh. It was given to him by Satan. He understood it was to keep him. It was to keep him what?
Porque cuando Pablo dice que él tenía un aguijón que lo afligía constantemente y dice que Dios le dio de su gracia para mantenerlo ¿de qué? Paul understood that that affliction was given to him. That pain, that thing that he struggled with and hated, it was given to him to keep him humble. Pablo entendió que esa aflicción que él estaba pasando, ese aguijón, eso que estaba en su vida, que lo afligía, lo lastimaba, era algo que Dios permitió para mantenerlo humilde. So sometimes God will allow us to be afflicted physically, maybe even mentally, in order to keep us humble, that he can continue to pour the grace out into our lives to live righteously for him. Entonces quiere decir que a veces Dios nos va a permitir ser afligidos, ya sea físicamente, mentalmente, para mantenernos de una forma humilde y que podamos vivir para Él. Remember what Paul says at the end of that section of scripture. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo al final de esa sección de la escritura? You know, saying that God gave, that ultimately I was allowed to have this affliction. Que últimamente él le fue permitido tener esta aflicción. That he says God's grace was sufficient for me. Y dijo que la gracia de Dios era suficiente para él. That in my weakness I am made strong. Que en su debilidad él se hacía fuerte. Okay, so God's grace is absolutely necessary for us to live right. Entonces la gracia de Dios es absolutamente necesaria para nosotros para vivir correctamente. In order to have his grace living in us and through us, we must maintain humility. Y para poder mantener y vivir a través de su gracia constantemente, necesitamos ser humildes constantemente. And so, what is humility? Entonces, ¿qué es la humildad? Now, some people think that humility is thinking less of myself from a qualitative perspective. Alguna gente cree que la humildad es pensar acerca de mí mismo de una forma de calidad muy baja. Right, so for example, Por ejemplo, I'm so stupid. soy tan tonto, I'm so ugly. soy tan feo, I'm so fat. soy tan gordo, I'm so humble, soy tan humilde. because that's what I believe about myself. Porque eso es lo que yo creo de mí mismo. That's not humility. Eso no es humildad. That's sin. Eso es pecado. Right? Sí. So that issue needs to be dealt with in humility. Entonces, ese asunto necesita ser tratado con humildad. Because humility is more about quantity than it is quality. Porque la humildad se trata más de cantidad que de calidad. So being humble is spending less time thinking about yourself. Porque ser humilde es pasar menos tiempo pensando acerca de ti mismo. Now, how easy is that? Ahora, ¿qué tan fácil es eso? Good luck with that. Buena suerte con eso. That is the most important person in our life is ourselves. Lo más importante en nuestras vidas somos nosotros mismos. The person you think about the most is yourself, I'll guarantee you. La persona en la que más pensamos cada día es en nosotros mismos, te lo garantizo. And if you disagree with me, Y si estás en desacuerdo conmigo, right now you're saying, no, I don't think about myself. tú estás diciendo ahorita, no, yo no pienso acerca de mí mismo. And in that very thing you're saying, you're thinking about yourself. Y en esa misma frase estás pensando acerca de ti. Right? I mean, our pride, the pride that comes from us is natural, it's destructive. Sí, el orgullo que viene de nosotros es natural, es destructivo. So, seek humility. Entonces busca humildad. God, humble me. Dios, humíllame. God, keep me humble. Dios, manténme humilde. God, show me, correct me when my pride rises up. Dios, muéstrame, corrígeme cuando mi orgullo crece. And do whatever you need to do, God, to break me of my pride. Y haz cualquier cosa que necesites hacer para romperme de mi orgullo. When's the last time you prayed that? ¿Cuándo es la última vez que oraste eso? When's the last time that was the process of your mental thinking during the day? ¿Cuándo fue la última vez que eso fue el proceso de tu mentalidad durante el día? I tell you what, Te voy a decir que it needs to be the way that we think, necesita ser la forma en la que pensamos, because it will change the way that we live. porque eso va a cambiar la forma en que vivimos. And if we are living righteously for the Lord, we are living through His grace, and we are bowing down in humility to Him. Porque si queremos vivir justamente para el Señor, necesitamos vivir en su gracia y humillándonos constantemente delante de Él. Okay, 1 Corinthians 15. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, Understanding the resurrection. se trata de entender la resurrección. Let's put it all together and finish this thing up. Vamos a poner todo junto y terminar esto. Okay, so the results of the resurrection. Entonces, los resultados de la resurrección, Paul tells us that we should be living in obedience Pablo nos dice que debemos estar viviendo en obediencia to His word, to the word of God. a su palabra, la palabra de Dios. That the word of God is the framework
for how we behave, for how we live, for how we're instructed. Que la palabra de Dios son estos lineamientos de cómo vivimos y cómo somos instruidos. So, because we have resurrection, we should be living in obedience. Entonces, porque existe la resurrección, necesitamos vivir en obediencia. The second thing, because we have resurrection, because we're confident of our resurrection, we should be okay with understanding that our lives are in danger every moment. El segundo resultado, por causa de la resurrección, necesitamos estar de acuerdo con el hecho de que nuestras vidas están en peligro por causa del evangelio. That our freedoms are in jeopardy. Que nuestras libertades están peligrando. And we need to have the mentality that to live is Christ and to die is gain. Y necesitamos tener la mentalidad de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Right? That needs to be the mentality. Esa necesita ser la mentalidad. And the last thing, living in righteousness. Y la última cosa, viviendo en justicia. Because we have confidence of resurrection. Porque tenemos la confianza de la resurrección. That should drive the believer to want to live right for Christ. Eso debe llevar al creyente de querer vivir correctamente por Cristo. Knowing that we need His grace. Sabiendo que necesitamos su gracia. Day by day. Día tras día. And to receive His grace, we need humility. Y para recibir su gracia necesitamos humildad. This is the message Paul's trying to get across to us. Es el mensaje que Pablo nos está tratando de enseñar. It's the one that he was getting across to the Corinthian church. Y es el mensaje que le enseñó a la iglesia en Corinto. And so that we would understand, man, we have great benefits, privileges that flow out of our confidence in the resurrection of our bodies. Que tú y yo podamos entender que tenemos un gran privilegio de poder tener esta confianza, esta seguridad de que existe la resurrección de nuestros cuerpos. Okay, so next week we're going to actually see what our bodies are going to look like in the resurrection. What does a resurrected believer's body look like? Entonces la siguiente semana vamos a, de hecho, a mirar qué es o cómo se mira el cuerpo de un cristiano resucitado. So read ahead. Vamos a leer con anticipación. We are going to finish the chapter next week. Vamos a terminar este capítulo la próxima semana. And we want to encourage you Y queremos animarles that if you are not a believer, que si tú no eres un creyente, if you never surrendered your heart to Christ as your Savior, si tú nunca has rendido tu corazón a Cristo como tu Salvador, that you would understand you don't have hope of a resurrected life. que tú puedas entender que entonces tú no tienes esperanza de una vida resucitada. Matter of fact, the Bible says you will be resurrected to eternal death. De hecho, la Biblia dice que entonces tú vas a ser resucitado a una muerte eterna. It is an everlasting death. Es una muerte eterna, It's incomprehensible. incomprensible. That as you reject Jesus as your Savior, Que al tú rechazar a Jesús como tu Salvador, you're making the choice to enter into eternal death. de esta forma tú estás tomando la decisión de llegar a la muerte eterna. But that's not what Jesus wants for you. Pero eso no es lo que Jesús quiere para ti. He went to the cross to die for your sin, Él fue a la cruz para morir por tu pecado, to make you right with the Father. para hacerte a ti justo delante del Padre. That if you would receive His life, His death, His resurrection, Y que si tú recibes su vida, su muerte, su resurrección, that His blood atones for your sins. It wipes out the accusation of sin against you. y que crees que su sangre te limpia de tus pecados, quita esa acusación contra ti. That if you believe that, you will have salvation, you will have eternal life. Si tú crees esto, tú vas a tener salvación, vas a tener vida eterna. And if today's the day for you, Y si hoy es el día para ti, where you're ready to surrender your life completely to Christ, donde tú estás listo para rendir tu vida completamente a Cristo, to living in obedience, para vivir en obediencia, to living in righteousness, para vivir en justicia, then we just encourage you entonces solamente queremos animarte, to get quiet with the Lord, que vayas a un lugar callado con el Señor, somewhere private, a un lugar privado, and just confess your sin. y simplemente confiesas tu pecado ahí, That you know you've broken His law. que reconoces que has quebrantado su ley, That you know that you need His grace to save you. y que tú sabes que necesitas su gracia para salvarte, And that you receive the atonement of His blood by faith. y que tú recibes la limpieza por medio de su sangre, por medio de la fe. So if that's you today, Entonces, si ese eres tú hoy, we want you to just send us a comment, let us know that, hey, today is the day that you have made a decision to follow Jesus. queremos pedirte que nos des un comentario ahí, un mensaje, y nos digas, hoy es el día que yo decido seguir a Jesús. We want to encourage you. Queremos animarte
animarte and get you started in a new life in Christ. y ayudarte a comenzar una nueva vida en Cristo. Well, church, we love you much. Bueno, iglesia, los amamos mucho. If you have any needs, write them in the comment box. Any prayer requests, tomorrow Pastor Vince will be praying for any prayer requests you might have. Y si tienen necesidades de oración, peticiones, escríbanlas por favor en la sección de comentarios y vamos a estar orando después del servicio por estas. We love you much. Los amamos mucho. Have a great day in the Lord. Que tengan buen día en el Señor.